día de hoy, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. ¿Vemos? Filipenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Dice la escritura así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Señor. Hermanos, creo que nosotros podemos derivar el tema de este punto, de este pasaje. ¿Y cuál es el tema o el punto principal? La humillación de Cristo y nuestra humillación. Nosotros, hermanos, por naturaleza, somos arrogantes, orgullosos. Llevamos en nosotros, en nuestro ADN, como decía un escritor, traemos el veneno insertado en la médula de los huesos. Ahí está la maldad de nosotros. Y la Biblia usa palabras como que estamos muertos en delitos y pecados, estamos lejos de la presencia de Dios, estamos con un corazón que es perverso más que todas las cosas, con una mente entenebrecida. Por tanto, nosotros somos contrarios a Dios. Y desde el principio sabemos que el pecado, o lo que produjo el pecado en la vida de Adán o de Eva, fue ¿qué? El orgullo. Fue el hecho de no querer someterse al todopoderoso Dios que los había creado. La serpiente apeló al orgullo, a la codicia que había en su corazón. ¿Cuál fue la mentira que dijo? Serán como Dios. El deseo de cada uno de nosotros, los hombres, es que ser nuestro propio Dios. No ser un súbdito. No ser un súbdito del rey, sino ser el rey. Eso es lo que usted y yo deseamos en nuestros corazones. ¿Y sabe cómo se lo demuestro? Cuando no aceptamos los mandamientos de Dios y hacemos nuestra propia voluntad. Si un rey, si estuviéramos en tiempo de la monarquía y un rey nos dijera, este es el edicto real, hagan esto, y no lo hacemos, somos culpables de traición contra el rey. Bueno, usted y yo somos culpables de traición contra el Rey del universo. ¿Y por qué? Porque no somos gente que se ha humillado, sino gente orgullosa. Y el punto o el tema principal de este pasaje es que imitemos la humillación de Cristo. Ese es el tema, la humillación de Cristo y la nuestra. Y lo que Pablo está diciendo cuando escribe esta carta a los filipenses es esto: sientan una misma cosa, estén unánimes, estén juntos, tengan el mismo amor. Nada hagan por contienda o por vanagloria. El hecho, hermanos, de que Dios nos haya salvado y nos haya hecho un pueblo escogido por Dios, un real sacerdocio, gente santa, hemos sido llamados ¿a qué? A imitar las excelencias y las perfecciones de nuestro Dios. Y obviamente la envidia y el orgullo no es una de ellas. Dios no es un Dios caprichoso, nuestro Dios no es un Dios arrogante. No, Él es Dios, perfecto, limpio, intachable, puro,
lleno de luz, ninguna oscuridad hay en él. Somos todo lo contrario a lo que Dios es, moralmente. Y lo que Pablo está diciendo es que a ti te dice lo mismo hoy. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Sientan el mismo amor, estén unánimes como en la familia. Yo creo que eso es la unidad fundamental, tan protagónica, que existe en la Biblia y que nosotros como personas creyentes en Cristo debemos cultivar nuestra propia familia y nunca descuidarla. Pero muchas veces en la familia encontramos muchas discusiones, muchas peleas en la pareja. Nadie quiere, como decían, doblar las manos. Somos orgullosos, no nos humillamos. Y eso se ve reflejado en todas las áreas de nuestra vida. No somos obedientes porque no hemos entendido lo que somos. No somos dioses. Esa es la mentira que Satanás metió a los hombres. Y esa es la mentira que hoy sigue reinando en los corazones de los incrédulos. Ser su propio Dios y no estar bajo las normas de un Dios, de un rey. Pero el hecho de que nosotros seamos humildes y nos humillemos significa que debemos imitar a alguien que ya lo hizo. ¿Y quién es ese alguien que lo hizo? Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: hagan todo con humildad. Ahí está la clave, ahí está el punto. Con humildad. ¿Qué es la humildad, hermanos? Es una actitud. ¿Qué es la humildad? Aquí está. Estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Eso es humildad. ¿Usted, hermano, considera al que tiene a su lado como superior a usted mismo? Tal vez no. No los consideramos así. Bueno, pero esa es la actitud que debe haber en nosotros. Y primordialmente debe ser la actitud en la iglesia. Pero no vemos eso. Vemos que siempre en la iglesia Pablo estaba atacando los problemas de ¿qué? Disoluciones, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias. Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que la humillación, que la humildad es la actitud del verdadero creyente en Cristo Jesús. Porque si seguimos al gran maestro, entonces debemos andar como él anduvo. ¿Y sabe qué? Cuando Pablo les está diciendo, sientan una misma cosa, estén juntos, si hay algún consuelo de amor, si hay algún afecto entrañable, si el Espíritu de Dios está con ustedes, estén unánimes. Y nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estimen a los demás como mejores que uno mismo. ¿Y cómo lo hacemos? No mirando cada uno por lo suyo propio. Hermanos, sabemos que no podemos llevarnos, por ejemplo, en la iglesia con todas las personas, porque somos distintos, a veces no compaginamos, pero el amor que debe haber en nuestros corazones es un amor, no de sentimientos, sino un amor que es sacrificial, que nos sacrificamos por el bien de la otra persona. Es lo que Pablo dice, no miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Oyó eso? ¿Cómo debemos vivir? ¿Preocupándonos por el bien nuestro? No, por el bien de los otros. Hermanos, esa es la mejor muestra de amor bíblico que encontramos en la Biblia. ¿Y sabe Pablo a qué apela? A Cristo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, este mismo deseo, esta misma pasión, así se traduce la palabra, que hubo también en Cristo Jesús. El verdadero creyente imita a su maestro. No hace su voluntad, sino camina como el maestro anduvo. ¿Recuerda esa frase cuando Jesús dijo que el discípulo no es mayor que su maestro? Tiene que caminar igual, tiene que andar igual, reflejando el mismo caminar. Entonces, para que usted y yo seamos humildes y caminemos en humillación correcta y bíblica delante de Dios, ¿qué debemos hacer? Imitar a Cristo Jesús. Y en el versículo 5 lo que Pablo hace es mostrarnos esa belleza de la humillación y exaltación de Cristo, para que usted, si se humilla, también será exaltado. Dice la Escritura, hay en vosotros este deseo, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, y nos explica, Jesús, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo que Pablo nos está diciendo es que Cristo Jesús era Dios mismo antes de venir a este mundo. Jesús ha existido en forma de Dios. Esta palabra significa naturaleza, esencia, sustancia. Porque muchas personas creen que Jesús no es Dios completamente. No es igual al Padre, no es igual en atributos, en poder, en belleza, en majestad. Y eso no es cierto. Jesús es Dios mismo. La segunda persona de la Trinidad, Dios verdaderamente que ha existido desde siempre, por toda la eternidad como Dios. Jesús, ese es nuestro Dios. Dice la Escritura que Él, siendo el exacto duplicado de Dios, la misma sustancia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En el plan de redención, cuando la humanidad cayó, dice la Escritura que cuando los descendientes de Adán cayeron, Dios prometió un Salvador. Eso se llama gracia. Como cantamos hace un momento, la gracia de Dios es más honda y más profunda que el mismo mar. Jesús, Dios el Hijo, siendo en forma de Dios, por amor a nosotros, dice la Escritura, que Él se humilló. ¿Y en qué consistió esa humillación? En dejar su trono de gloria. Dice que Él no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hermanos, ¿usted se aferra a algo? Sí, nos aferramos, no queremos soltar nada. ¿Sí? Y eso no, todo lo que nosotros nos aferremos no se compara a la gloria y en la majestad que Cristo Jesús estuvo voluntariamente dispuesto a dejar por ti y por mí, por amor a cada uno de nosotros. Hermanos, dice la Escritura que Cristo Jesús se humilló. ¿Y en qué consistió esta humillación? En que siendo igual a Dios en estatus, siendo igual a Dios en autoridad, en poder, en majestad, en su deseo de la redención, de rescatarnos, Él se despojó de eso. Y eso es lo que dice el versículo 7. No se aferró a esto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Es decir, Jesús se vació. No se vació de su deidad, como algunos dicen que se vació y dejó de ser Dios. No, no es cierto. Tampoco se vació de sus atributos y dejó de ser eterno o inmutable. No, eso tampoco. Porque si no, entonces Él deja de ser Dios. Así de simple. No, Él conservó todas sus perfecciones porque Él es Dios, es su naturaleza. De lo que se despojó fue de su gloria, fue de su majestad, de sus riquezas, de la comunión con el Padre, cara a cara con la cual Él gozaba. De eso se despojó. Y creo que no hay nada más excelente que todo eso. Cristo Jesús se despojó de la majestad, de ser rey, a ser un esclavo. Hermanos, ¿qué mejor ejemplo de humildad es este? Jesús se despojó a sí mismo y dice, se hizo semejante a los hombres. Compartió, igual que nosotros, nuestras debilidades. Fue tentado en todo, aunque Él nunca pecó. Él sintió hambre, sintió cansancio, sintió el dolor. Él sintió la pérdida de un ser querido. Por si usted ha perdido a alguien, Él lo sintió. Y Él lo entiende perfectamente, porque Él también es hombre. Y dice la Escritura que estando en la condición de hombre, por si fuera poco, esa humillación tan grande que ocurrió de ser Dios, igual se despojó de toda su gloria, de toda su majestad y riquezas, tomó sobre sí una naturaleza que es una naturaleza humana, porque en la encarnación, lo que conocemos como la unión hipostática, es que en Cristo Jesús había dos naturalezas. Él era verdadero Dios, todos los atributos, todas sus perfecciones, toda su deidad, pero también era verdadero hombre, igual que nosotros. Tenía un alma, una mente. Entonces, hermanos, ese es nuestro Dios. Por eso la Biblia nos puede decir que acerquémonos con confianza, porque Él nos entiende. Él sabe socorrer a aquellos que son tentados, porque Él mismo lo fue, aunque Él no pecó. Y nosotros sí lo hacemos todo el tiempo. Pero Él nos entiende porque se hizo hombre.
Ese es el mayor milagro que podemos ver en la Biblia, el milagro de la encarnación, que el Dios Hijo se hizo carne. Hermanos, por si no fuera poco, no solamente dejó de ser rey para hacerse hombre, sino se hizo esclavo, se hizo un reo de muerte. Y dice la Escritura en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló más. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente su humillación fue cada vez más oscura y oscura hasta que terminó en la cruz, sino que Él murió en nuestro lugar. Hermanos, no hay mayor ejemplo de humildad y de humillación que la que Cristo Jesús nos enseña en la cruz del Calvario. Es por ello que nos manda con toda la autoridad: humíllese delante de Dios. Humillémonos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender. La humillación de Cristo y nuestra humillación. Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Dice la Escritura que Él no vino a hablar por su propia cuenta, sino que Él hablaba todo lo que el Padre decía. ¿Recuerda eso? Bueno, Él no hacía nada sin que el Padre se lo dijera. Bueno, creo que de igual manera nosotros debemos vivir así. Pero nos resulta tan difícil, somos tan arrogantes que decimos, podemos tomar decisiones todo el tiempo y lo estamos haciendo sin tomar en cuenta a nuestro Señor. Y soy el primero. Nos tomamos el derecho de ser nuestros propios dioses. Cuando tenemos en Cristo Jesús el mejor ejemplo de humildad, y haríamos bien en imitarlo. Jesús se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y sabe qué? Muerte de cruz. No solamente se humilló de ser Dios a hacerse hombre, esa humillación tan profunda. ¿Te puedes imaginar eso? Es que muchas veces no cabe en nuestra cabeza. Dios se hizo hombre. Y por si fuera poco, se hizo reo de muerte y murió en una cruz. Y por si fuera poco, se hizo maldito de Dios. En Deuteronomio, capítulo 21, dice la Escritura. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte. ¿Oyó eso? Un crimen digno de muerte. ¿Jesús cometió algún crimen digno de muerte? No, Él era inocente. Él era justo, perfecto. Dice, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Escuche, porque maldito por Dios es el que está colgado en un madero. Hermanos, no solamente Cristo se humilló, sino que se hizo maldito de Dios por todos nosotros. Él renunció a todo lo que tenía. Por eso Pablo, cuando dice, ofrendemos con abundancia, démosle todo a Dios, dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre. No solo pobre, se hizo de nada, para que usted y yo seamos enriquecidos en todo. Bueno, no solamente Él se hizo pobre, se hizo maldito de Dios. Porque maldito, dice Gálatas, es todo aquel que es colgado en un madero. ¿Te puedes imaginar eso? Él murió en una muerte sustitutiva, en una muerte vicaria en nuestro lugar. Él murió en mi lugar y en tu lugar. Para que tú esta noche puedas recibir la salvación que es por medio de la fe en su sangre, en su nombre. Hermanos, este es el mejor ejemplo de humildad, el mejor ejemplo de humillación. Él se humilló hasta lo más profundo, no le importó, porque fue movido por amor. El Padre le dio esta encomienda y Él voluntariamente, porque Él no lo obligaron. Porque mucha gente piensa, es que Él no quería ir a la cruz. No, sí, Él quería ir a la cruz. Él quería ir a la cruz. Y dice la Escritura que Él estaba deleitado en ir y dar su vida en rescate de todos nosotros. Dice la Escritura, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me quita la vida. Jesús fue voluntariamente a la cruz del Calvario por amor. Hermanos, ¿y qué pasa? ¿La historia se queda ahí? No. Debido a esa humillación que Cristo Jesús hizo, dejando su trono de gloria, muriendo en nuestro lugar, versículo 9, por lo cual, por tanto, en base a lo que Él hizo, Dios también le exaltó hasta lo sumo, esto es, hasta lo más alto, hasta los cielos,
hasta el infinito. Dios le exaltó hasta lo sumo debido a su humillación y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Ese mismo nombre en el cual, dice la Biblia en Hechos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo hay un nombre en quien puede ser salvos. No es ninguna religión, no es ninguna deidad, no es ninguna imagen, no es ningún libro sagrado, es un nombre. Y ese nombre es que Jesús, el Señor. No hay más. Y eso es lo que choca del Evangelio, porque el Evangelio proclama un mensaje exclusivo. Hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida, y esa se encuentra en Cristo Jesús. Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El hecho de que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, se humilló hasta lo más profundo que puede haber. Dice la Escritura que por ello Dios le exaltó hasta lo más alto. Y cuando se oiga el nombre de Jesús, ¿qué debe pasar? Que toda rodilla debe doblarse. No solo los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Los ángeles, los seres espirituales, los querubines, serafines, y las almas de los que han sido salvados. No solamente ellos doblan sus rodillas, sino también los que están en la tierra, nosotros que hemos creído. Nosotros que estamos en Cristo, debemos doblar nuestras rodillas. Y yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros doblamos nuestras rodillas para orar? Normalmente cuando oramos, lo hacemos sentado, acostado, parados. Pero haríamos bien en doblar las rodillas cuando estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Porque debemos reconocer que Él es el Rey. Él es el Señor. No solamente ellos, sino también ¿quién? Debajo de la tierra. Los que están debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Satanás, sus demonios y todas las almas perdidas que están en el infierno. Va a llegar un día, hermanos, en el juicio del gran trono blanco, donde toda rodilla se doblará delante del Rey. ¿Sabe qué? Hoy la gente no quiere a Cristo. No le importa en lo más mínimo. Y cuando ando yo trabajando veo lo que la gente piensa y Dios no está en su mente definitivamente. Está todo menos Dios. Está el dinero, está el trabajo, están las mujeres, están los placeres, el alcohol, etc. Pero Dios no está ahí. Y aunque ellos saben en su interior, porque tienen el sentido interno de que Dios existe, lo desprecian y son contrarios a Dios. Por eso estamos haciendo esto. Por eso nos reunimos aquí, por eso estamos transmitiendo, para que el mensaje del Evangelio pueda ser oído por aquellos que Dios ha decretado desde la eternidad para salvación. Dice la Escritura que este mensaje, el del Evangelio, es olor de vida. ¿Qué dice? Para aquellos que son salvos, pero es olor de muerte y de destrucción para todos aquellos que están destinados para la muerte. Hermanos, por eso estamos aquí. Debemos doblar nuestras rodillas delante de Dios, y qué mejor ejemplo de humildad es esta que la de Cristo. ¿Por qué entonces hacemos todo peleando? ¿Por qué todo lo hacemos por vanagloria? ¿Por qué no consideramos a los demás como superiores a uno mismo? ¿Por qué miramos nuestro beneficio propio en vez de mirar por lo de los demás? ¿Por qué lo hacemos? Porque no hemos entendido la humildad de Cristo, la humillación, y cómo nosotros debemos imitar esa humillación. No somos dioses. Somos hijos de Dios, pero no somos dioses. No somos autosuficientes, solo Dios lo es. Él es autoexistente. Y cuando nosotros escuchemos el nombre de Jesús, ¿qué debemos hacer? Doblar nuestras rodillas y confesar con nuestras lenguas que Jesucristo es el Señor. Esa expresión, Jesús es el Señor, significa Él es el soberano del universo, el que reina, el que está sentado en el trono. Él es el Rey, para gloria de Dios Padre. Hermanos, todo lo que Dios hace es para su propia gloria. ¿Sabe cuál es el fin último de usted? ¿Alguien sabe cuál es el fin último del ser humano? Muchos podrán decir, pues, vivir, trabajar, hacer dinero, comprarse una casa, ser feliz.
No, ese no es el fin último. El fin último del hombre es darle la gloria a Dios y que el hombre halle deleite en esa acción. Ese es el fin último del hombre. Dios nos creó y Dios creó a Adán y Eva para estar en su presencia y ellos se deleitaban y ellos le daban la gloria a Dios. Eso es el fin último tuyo y mío. Por eso tú y yo, ¿cómo debemos vivir? Dándole la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Pero cuando veo yo mi propia vida, examino mi propio corazón, me doy cuenta que no es así. No estamos humillados bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Por tanto, no vamos a ser exaltados, sino que seguiremos ahí y nos humillará alguien más. Por tanto, hermanos, si la humillación de Cristo es esta, ¿cómo deberíamos nosotros vivir? De la misma forma, en humillación a nuestro Dios. Hermanos, es muy difícil doblegarnos. Tan solo póngase a pensar, cuando uno pelea con una persona, una novia o bueno, los que están casados, ¿por qué es tan difícil muchas veces reconciliarse? Porque el orgullo de nosotros, ¿qué? No se quiere dejar, no se quiere doblegar. ¿Qué decimos? Pues a ver quién dobla las manos, a ver quién pide perdón. Bueno, así. Por eso estamos así, hermanos. De la misma forma, nosotros no podemos humillarnos delante de Dios debido a nuestro propio orgullo, nuestra propia arrogancia, nuestra propia codicia. Pero el punto de este pasaje es que usted entienda que usted, como verdadero creyente, tiene que vivir considerando a los demás mejores que usted mismo, viviendo en humildad, no mirando por lo suyo propio, sino por los demás, de la misma forma que Cristo Jesús lo hizo. Yo siempre pongo a pensar que el Evangelio permea toda la vida. Si usted no entiende el Evangelio, entonces usted no va a poder vivir la vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque en el matrimonio, ¿qué dice la Biblia? Maridos, amen a sus mujeres. ¿Cómo lo hago? Fácil, vea el Evangelio. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Se entregó a sí mismo por ella. Dio su vida, dio hasta su último respiro por ella. Bueno, así debemos amar. Y mujeres, ¿qué? Sométanse a sus maridos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me someto? Es algo tan difícil. Bueno, así como la iglesia está sometida a Cristo y Jesús está sometido al Padre. ¿Es algo racista? ¿Es algo machista que la mujer se someta a su marido? No, porque Jesús está sometido al Padre. Si para la mujer es indignante estar sometido a su marido, bueno, para Jesús debería ser indignante estar sometido al Padre. Pero no, porque esos son los roles, la economía de la Trinidad. Así es como funciona y así es como Dios diseñó el matrimonio. ¿Ve cómo el Evangelio es lo que cómo debemos vivir? Bueno, ¿cómo debemos ofrendar? Ya se lo dije. ¿Hay un diezmo? ¿Solamente el 20% y ya? No. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo y vuelve al Evangelio. Que siendo rico por amor a nosotros, ¿qué hizo? Se hizo pobre, se despojó de todo. Para que tú te hicieras rico por su gracia. Así debes ofrendar. No hay un porcentaje, no. Es como Cristo lo hizo. Lo entregó todo. Ese es el Evangelio. Si usted no entiende el Evangelio, no podremos vivir igual. Hermano, nosotros vamos a ser arrogantes toda la vida. Y luchando con Dios. A veces, yo leo un salmo. Hay un salmo, hermanos. Ya casi termino. Hay un salmo que cuando yo lo leo, me da tristeza y a veces terror. Dice la Escritura en Salmos capítulo 2, versículo 1 al versículo 6. Dice esto: ¿por qué se juntan las gentes? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes se unirán. Consultarán unidos, escucha, contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Escuche que está diciendo: seamos independientes. ¿Por qué tenemos que servirle a ese Dios? ¿Escuchó lo que está diciendo? Se están uniendo y dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero escucha el versículo 4. El que mora en los cielos, ¿qué hace? Se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos.
y los destruirá con su ira. ¿Sabe qué pasa cuando la gente levanta el cuello contra Dios y desecha sus leyes morales? ¿Sabe qué Dios hace? Se ríe de esas personas y se burla, porque el fin de ellos es destrucción. No debemos ser orgullosos, sino ser humildes como Cristo Jesús lo hizo. Hermanos, es tan fácil predicarlo, pero tenemos que vivirlo también. Y será fácil cuando usted entienda que Cristo es la estatura del varón perfecto a la cual usted y yo tenemos que llegar. Si usted quiere llegar a otro punto, entonces esta predicación no le sirve, de otra motivación o no sé. Pero si usted quiere llegar a ser como Cristo es, tiene que empezar con la humildad. Desechemos orgullo, toda envidia, toda contienda. Dice Pablo, sintamos el mismo amor, estemos unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda. ¿Usted ha hecho algo para pelear? ¿O por pelea? Bueno, yo sí lo he hecho. ¿O por vanagloria? Yo estaba trabajando, iba en el Boulevard Esteban de Antullano y vi una frase que me gustó. Una frase secular, decía esto. A ver si me acuerdo. Dice, necesitamos líderes, no necesitamos líderes que amen el dinero, sino que amen la justicia. Así decía. No necesitamos líderes que amen el dinero, sino que amen la justicia. Y después decía, que no amen el protagonismo y la publicidad, sino que amen a la humanidad. Mira qué buena frase. Hermanos, nosotros debemos vivir amando a nuestro Dios, no buscando nuestro suyo propio, sino amando la justicia que es en Cristo Jesús, amándole cada día y conociéndole. Yo hace rato estaba en el cuarto y estaba orando al Señor y yo le decía, ¿cómo podemos humillarnos y estar dependiendo de ti en todo tiempo? ¿Sabe por qué, hermano? Me pasa a mí. Es muy fácil desviarse del Señor. Es tan fácil olvidarse de Dios y dejar de seguirle. Es tan fácil. ¿Y sabe qué es lo que ciega nuestra hambre de Dios? Los bienes que podamos tener. Yo he visto que una persona tiene más necesidad a veces de Dios cuando no tiene que cuando un rico tiene. ¿Sí? Porque el dinero y los placeres ciegan más su propia hambre espiritual que tiene, su propia necesidad. No se ve como un necesitado, pero un pobre sí lo ve, lo puede ver más. Hermanos, nosotros nunca debemos olvidarnos de que de Dios viene todo. Claro, debemos trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Debemos ahorrar, porque dice la Biblia que el que lleva bien un registro de sus animales, de sus trabajadores, le va a ir bien. Claro que tenemos que ser buenos administradores, pero nuestro fin último es vivir como el Señor nos manda. Vivir en esta humildad de corazón. Hermanos, si nosotros no vivimos así, entonces no somos luz. Dice la Biblia en el versículo 15... Hagan todo sin murmuraciones, sin peleas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, tomados de la palabra de vida. Si nosotros nos pusieran con incrédulos, no se vería la diferencia muchas veces, porque no somos distintos muchas veces en nada. Pero debemos empezar a imitar a Cristo Jesús. Y imitar a Cristo significa humillarnos delante de Dios. No le estoy diciendo que se humille delante de una persona, no le estoy diciendo que se humille delante del gran Rey. Decirle, Señor, queremos hacer tu voluntad. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero me resulta difícil y soy tan perezoso para decir cuál será la voluntad de Dios en esta decisión, y prefiero hacer lo que yo piense hacer. No debemos actuar así. El verdadero hombre de Dios depende en todo momento de Dios. Humillémonos bajo la mano poderosa de nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Hoy, hermanos, quiero terminar diciéndole, Cristo Jesús nos enseña en su propia vida, en su obra, en su persona, lo que significa el amor. Nosotros no amamos
como Dios nos ama. Nuestro amor es interesado, nuestro amor es por beneficio propio, pero cuando empecemos a conocer el Evangelio y cómo Cristo se entregó por nosotros, cómo Cristo dio su vida aún siendo sus enemigos. Alguien ponía esta ilustración y con eso termino. Hay una ilustración que escuché que decía que había en una cierta parte del mundo una tribu donde había un jefe. Y haciendo un pozo, los hombres de la aldea, uno de ellos se resbaló y cayó en el fondo del pozo. Y no podía salir. Y nadie lo podía sacar. Nadie lo podía sacar. Intentaron hacerle todo y ese hombre seguía tirado en el pozo y nadie podía sacarlo. Entonces fueron y llamaron al jefe de la aldea. Al jefe vestido de sus ropas reales, su corona. Y entonces cuando él se dio cuenta de esta realidad, él fue y vio esa necesidad. Y lo que hizo no fue mandar a otro, decir hagan esto, no. Lo que él hizo fue, se quitó sus ropas reales y las puso a un lado. Se quitó su corona y se metió al pozo. Con trabajos, bajando, tomó al hombre, llegó hasta abajo, lo tomó en sus hombros, lastimado, sangrando, lo agarró en sus hombros, lo amarró y empezó a subir. Y así fue rescatado. Cristo Jesús nos sacó del pozo de la desesperación, nos sacó del pozo de la muerte. ¿Cómo lo hizo? Despojándose de todo lo que tenía. Eso es humildad. Si tú no eres capaz de dejarlo todo por Cristo, ¿sabes qué? Tengo malas noticias. No eres un creyente. Porque el verdadero creyente, su tesoro es Cristo. La perla de gran precio es Cristo Jesús. Y no le amamos porque no le conocemos. Pero si usted abre su Biblia y ora a Dios y le dice, Señor, muéstrame a Cristo, porque quiero ser como Él es, entonces yo te prometo que el Señor te dará entendimiento. Empezarás a ver la luz de Cristo, su brillantez, y empezarás a imitarlo. Porque tenemos al Espíritu de Dios que obra en nosotros, produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracia y paz, ¿cómo puede ser que el perfecto Rey con su sangre